Bienvenidos a otro episodio de A la Carta. Acompáñanos siempre en este viaje de la gastronomía. Y hoy día va a ser algo muy lindo, algo que esperaba hace mucho tiempo. Comenzamos con una de las grandes picanterías de Arequipa. Estamos con la Mauricia y justamente el día de hoy nos encontramos con Cristian Ramos. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por recibirnos. ¿Todo bien? ¿Todo ok acá en la picantería? Qué hermoso estar acá con ustedes. Si no me equivoco, estamos hablando de una palabra que yo amo un montón que se llama legado. Estamos hablando de un legado el que tú estás continuando, ¿verdad? ¿No? Es un legado de tu abuela Mauricia, pues justamente que lo continúa, si no me equivoco, tu mamá con tu tía Otilia, ¿no? Tu mamá Gaby, ¿no? Mi mamá Gaby y mi tía Olinda. Olinda, ¿no? Olinda. Claro. Bueno, Eduardo, gracias por la oportunidad. No, Sí, ni hablar. y es importante el tema de poner énfasis en la comida arequipeña, ¿no? Por Porque supuesto. Arequipa dentro del país es una de las mejores comidas, y no por decir la primera, ¿no? Porque en Arequipa se tienen muchos potajes, no solo uno que otro. Yo considero que Arequipa es, en todo el Perú, una de las mejores. ¿Sí? Bueno, le han dicho por ahí que es la capital gastronómica del Perú, Que ¿ah? Lo puede hemos ser. escuchado, ¿no? Claro, Lo la he capital escuchado gastronómica. varias veces, ¿no? Claro, porque, no solo tenemos la comida que es picantería, también hay muchas cosas, varios restaurantes, ¿no? Que tienen sus ideas, sus nuevos platos. Los innovadores, ¿no? Pero ¿por qué comida arequipeña? ¿Por qué se caracteriza? Porque es en base al ají colorado, pues, ¿no? Porque la comida arequipeña tiene que ser picantosa, ¿no? Tiene que ser con picante, entonces el ají colorado es la base, ¿no? Entonces, siempre la comida arequipeña se ha basado en eso y por eso tiene que resaltar. Yo creo que debemos hacer en Arequipa, resaltar la comida arequipeña, ¿no? Entonces, una de mis ideas de lo que yo siempre, desde niño, porque yo siempre viví acá en la picantería, desde que nací, entonces es hacer que la comida arequipeña algún día resalte, ¿no? Entonces, poco a poco ya todas las personas en el Perú a nivel nacional han ido haciendo eso, de trabajo, ¿no? Y nosotros solamente tenemos que continuar eso, ¿no? Para que no se pierda, porque eso es algo que tiene que seguir. Por supuesto. Por siempre. Por supuesto. Porque eso también apoya el turismo, apoya muchas cosas, es Trabajo. el crecimiento del país, el trabajo y Culturalmente, seguir nuestras ¿no? tradiciones, ¿no? Que eso es importantísimo. Y es más, hay platos que se están perdiendo. Un lugar, un país, una ciudad sin cultura se pierde. Totalmente. ¿No? Porque la cultura es lo que hace a un pueblo, a una ciudad, ¿no? Entonces, tú en Arequipa, tradicionalmente, aunque sea una vez a la semana, tienes que ir a una picantería. Por supuesto, ¿no? es inevitable. Y mejor que toda la semana, ¿no? Claro que sí. Porque igual la comida no es fea, es rica, y la comida es accesible a las personas, ¿no? Y se trata siempre de mantener eso, ¿no? La tradición arequipeña, ¿no? Claro, porque tenemos de lunes a viernes es un almuerzo, que no es el menú, sino que se denomina almuerzo, ¿no? Que es un caldo por día. Es un caldo que se da por día y un segundo al escoger, que no es el caldo es el de la proporción buena, muy grande, ¿no? A diferencia del segundo, que bueno, es para finalizar esa delicia que siempre son los caldos, claro, ¿no? La tradición en Arequipa se trata de eso, ¿no? De que el caldo sea el más contundente. Porque el caldo tiene que ser el mejor plato servido. ¿Por qué? Porque es tradicional que una persona... ¿Qué hacían ¿para qué eran las picanterías? Para que las personas que trabajan en las chacras exacto, venían tan cansados, tan cargados, y a veces, ¿no? De repente, ¿no? A veces tomaban su traguito, ¿no? Siempre, y venían por un caldito, ¿no? Entonces, el caldo era el mejor plato que podía servir una picantería. Reponedor, como se dice, y el segundo es para completar, ¿no? Actualmente yo lo que veo acá es que siempre el caldo lo termina, pero el segundo ya no pueden, siempre se lo llevan, ¿no? Entonces, creo que se ha reducido el estómago. También puede ser que se haya reducido. No solo eso, sino que la manera de trabajo ha cambiado bastante. También. De las personas, ya no es como antes, como tú lo dices, ¿no? Porque venían del jornal, ¿no? Venían de la chacra y todo eso, y el exceso de la fuerza que tenían que emplear, pues hacía que coman igualito que los verdaderos desayunos, ¿no? Claro. Que eran antes más contundentes, claro, ¿no? Antes pues era un calentado, o si no, de repente un plato bien servido, ¿no? Hasta un chicharrón por ahí, un tamal, sí, un tamal. Que normalmente comen un estofado de pollo, un estofado de carne,
es un segundo el desayuno, antes era un segundo, bueno, ahora sí, por temas de repente de educación, de salud, lo hacen un poco más pequeño, de repente pero igual creo que debería mantenerse, ¿no? Por ejemplo, hacer una quinoa, una maca, ¿no? Con su sándwich de queso, de repente, ¿no? Uno puede desayunos también son esos, ¿no? Pero bueno, son temas de cultura arequipeña, ¿no? Ahora hablemos también de parte de lo que acompaña a nuestros almuerzos o a los platos, ¿no? Los potajes picanteros. Claro. Es siempre la chicha, Claro. la chicha de guiñapo, que leí por algún lado de que era una bebida totalmente digestiva que nos ayuda a la digestión. ¿Cuál es la preparación y de qué tipo de maíz está hecho? Porque esto es muy diferente que la chicha que tenemos en el norte, ¿no? Claro. O la chicha que hay en el Cusco, ¿no? Porque hay diferentes colores. En el Cusco hay la rosada con la blanca, en el norte también hay otros tipos de chicha que la utilizan también para cocinar, ¿no? Y la nuestra, la chicha de guiñapo, la utilizamos el concho. Claro, Para el cocinar, ¿no? Para el adobo, también para los otros platos, para ¿no? Para el estofado, también, por claro. supuesto. Y si no me equivoco, en el escribano también se le echa Depende, algunas de alguna picantería, ¿no? Eso depende de cada Depende uno, ¿no? de cada Sí, Porque se puede, ¿no? O sea, se puede hacer alguna salsa en base al guñapo. Son nuevas técnicas que se están aprendiendo, sí, ¿no? sí, sí. Pero sí, Salsa, claro, sí, claro que son sí. nuevas técnicas que, por eso, ¿no? O sea, el tema de Arequipa tiene que mejorar. No solo quedarse en los mismos platos, claro que sí, por lo que hay lugares tradicionales. Mantener, siempre la mantener, esencia, ajá, por pero supuesto. darles toques que me ayuden a mejorar, ¿no? Innovar o Innovar. actualizar, ¿por qué no? No, la cocina es tan grande que no hay por qué estandarizar una receta, Hoy me he ¿no? dado cuenta que, bueno, no hoy, sino ya hace algún tiempo, me di cuenta que ya la cocina ya no es que alguien tenga la razón, sino que Totalmente. varía, ¿no? Varía según la forma de cocinar de una persona, según su sazón, según cómo ha preparado comida siempre en su casa de repente. Entonces, siempre cuando uno cocina y le parece rico a alguien, entonces siempre va a haber personas que le parezca rico esa parte. Y también, y todos tenemos nuestra sazón y hay personas que les gusta la sazón, Así ¿no? es. Pero nadie tiene la razón. Nadie. Yo Salvo estoy que, muy de acuerdo, muy Claro. de acuerdo. O sea, la cocina está bien hecha, está bien preparada, tiene buen gusto, yo regreso. Claro. Totalmente, Claro que se ¿no? tienen que mantener cosas esenciales, ¿no? Por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Pues, aquí en Arequipa el estofado se hace con chicha de uñapo, Así es. ¿no? Se hace el caldito se hace en base a la chicha. Eso no debe cambiar. Hay lugares que son restaurantes, no son picanterías, que el estofado lo hacen con salsa de tomate, Y con vino. otras cosas, y vino. Ajá. Que también es estofado, o sea, la palabra estofado Sí, generaliza sí. todo, Sí, sí, sí. pero el sí. estofado arequipeño tiene que ser en base de chicha, ¿no? Y la Exacto. palabra chicha generaliza varias cosas. ¿Qué significa chicha? Es un macerado, ¿no? Puede ser chicha de jora, como es en el norte, como dices, la frutilla, creo que hacen en Cusco. Frutillada. La Ujú, frutillada, sí, la sí. chicha de muchas chichas, hay chicha Sí, de sí. zanahoria que he visto, que he escuchado ahora último en Cusco. Pero acá en Arequipa nos especializamos en la chicha de guñapo, que es en base al maíz morado, ¿no? ¿Qué se hace? Ese maíz morado se pone a la intemperie y se deja germinar. Germinar es que salga su plantita, bueno, Ajá. y después de eso se hace secar. Cuando esté seco, Al techo con calamina. al techo con calamina. Exacto. Se chanca, ¿no? Se muele Ujú. y Es batán, de esos batán. o de repente moledores, ahora, bueno, si se hace moledores industrialmente, ¿no? Se hace en ya, base a ya, ya. moledores más grandes, ¿no? Entonces, eso de ahí se vuelve una harina y esa harina se convierte en el guñapo, ¿no? En el guñapo que es la base fundamental de la chicha de guñapo. ¿Por qué en Arequipa es la chicha de guñapo? No es chicha de jora. Jora es en el norte, que es blanca, Sí, sí, y sí. en Arequipa es media roja, ¿no? Rojo, si bien un poco oscurito, pero, o de repente clarito, no rojo oscurito, pero que es en base al guñapo, ¿no? La que es la tenemos chicha, ahora. ¿no? Que, por ejemplo, es este color, ¿no? Rojita, Por ¿no? favor, nos serviremos. Sírvete, Eduardo. Sí, 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 claro que sí. Dime, ¿y cuánto tiempo necesita para fermentar o Ya, para mira. para que se pueda beber? Ya, la chicha tiene dos procesos. Uno que es la producción, tres procesos prácticamente. La producción, la maduración y la fermentación. ¿sí? Ok. La mejor chicha para tomar es la que está madura, no la que está fermentada. He escuchado muchas veces hay gente que dice, no, que está fermentada, no. Fermentada es cuando la chicha se convierta en alcohol. Ya. Entonces la chicha cuando uno lo toma y a veces está muy fuerte, porque esa es la chicha fermentada, ¿no? La chicha madurada es diferente.
porque es agradable, Esta. como esta. Ok. Yo le ofrezco chicha madura y buen sabor. ¿Cuánto tiempo tiene? Porque el proceso, como estás explicando, una vez que tenemos el maíz ya totalmente triturado, digamos. Se mezcla, se hace hervir con agua, con maíz morado también, y Ya. se hace hervir y se guarda en chombas, así como la que tenemos acá en la parte de atrás Sí, tuyo. sí, sí. Se guarda ahí, y para que madure tiene que tener por lo menos una semana ahí, en esa chomba. Ujú. Una semana. Esa es chicha madura. Ya cuando pasa 2 semanas a más, ya es chicha fermentada. Esa chicha ya es más, tiene un grado de alcohol más alto, ¿no? Entonces no es igual. Entonces yo siempre he creído que eso se está perdiendo, pero yo creo que es necesario hablarlo, ¿no? Que hay mucha diferencia entre la chicha madura y la chicha fermentada. Ok, no, a mí también me parece muy buen día. Un salud, Salud. a ver, vamos Salud. a... Esta chicha madura, Claro que sí. tú la tomas, poca azúcar, y la tomas y es agradable. O sea, no sientes como que si fuera un poco de repente fuerte, ¿no? No lo sientes fuerte. No. No, en cambio Y marida perfectamente con la comida arequipeña, Con la comida marida arequipeña. muy bien. Claro. Bueno, yo la he probado ya hace mucho tiempo, yo soy cliente tuyo. De Gracias, todas Álvaro. maneras, es inevitable. También hay otro tema que quería conversar contigo con respecto a lo que es esto de cómo ha sido el proceso a través de los años, a través del tiempo. Estamos hablando de nuestras abuelas, ¿ya? Claro. Y tú piénsalo bien con respecto a tu abuela, ¿no? Y a tu madre, ¿no? Y a tu tía, de lo que ha tenido que ir cambiando obligatoriamente, ¿no? Obligatoriamente ha tenido que ir cambiando la cocina. La Claro. cocina, estoy hablando de cuánto ha chocado, nos ha chocado, cuánto ha sido lo fuerte que ha tenido que ser el cambiar tal vez hasta las mismas mesas, cambiar las cucharas porque el Ministerio de Salud impone ciertas normas que hay que seguir en cocina, ¿no? Claro. También desde la vestimenta y cosas. ¿Cuánto, digamos, ha afectado o ha mejorado? ¿Cuánto ha engrandecido? ¿O qué se ha sentido para ti que has estado desde niño, ¿no? Porque me imagino que lo has visto, ¿no? Todo ese cambio. ¿Cómo ha sido para ti? Así, cuéntanos como picantero en una cocina, ¿no? Sí, claro, Eduardo. Bueno, yo creo que siempre todo obra para bien, ¿ya? Siempre todo es para mejorar, ¿ya? La picantería, cuando yo la conocí, cuando yo nací recién, bueno, hace 35 años, la cocina era rudimentaria, ¿no? Sí. Nuestra cocina era una concha, o sea, una concha es donde se ponen las ollas, pues, ¿no? Concha se le llama. Ajá. Y cocinábamos a base a leña, en base a leña, pues, prácticamente, ¿no? Cuchara de palo, Cuchara de palo, ollas de barro. ollas de barro, ollas normales también, pero Ujú. simplemente ¿para qué? Porque eso daba un sabor diferente, Sí, ¿no? Siempre la totalmente. comida arequipeña ¿por qué la comida arequipeña se caracterizaba? Por el sabor. ¿Pero qué le daba ese sabor? La olla de barro, la cuchara de palo, el fuego en base a la leña, en base a hacerla arder así. Siempre el sabor era diferente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿pero qué más? En una picantería se caracterizaba porque no era muy moderna, era una ramadita, como decía mi mamá, techos de esteras, paredes no muy nobles, a veces Ujú. paredes hechas de ¿cómo se llama? De esteras, ¿no? Tal vez por seguridad se ponía algo noble, ¿no? Bueno, antes no había la delincuencia que hay ahora, ¿no? Entonces Claro. era más, se puede hacer ahora, ¿no? Pero esa era una picantería, pues, ¿no? Las cosas se hacían en el batán, el ají se hacía en el batán, por ejemplo, cualquier plato arequipeño necesita una base de ají colorado en el batán, no se utilizaban mucho las licuadoras. Entonces, porque también era otro sabor, ¿no? La licuadora da otro sabor. Sí, ¿no? cambia. Y es más, o sea, hay tanta ciencia también ahí, ¿no? De repente el mismo metal de la licuadora también hace cambiar el sabor de las cosas. Sí, sí, Eso sí. me decía mi abuelita, ¿no? El envase, todo El eso. envase, Sí. el metal de la cuchilla, mi abuelita me decía que eso hacía cambiar el sabor de la comida. ¿no? Ah, Eso me como- decía. Esos son sus trucos, ¿no? Sí, como Tal vez- cortar la lechuga con la mano o antes de que la sigue con el Sí. cuchillo. Sí, Puede detalle. ser, son cosas que antes no lo sabíamos, solo eran por creencias, ¿no? Ujú. Porque antes pues no había la investigación que hay ahora, ¿no? Sí, por Pero supuesto. igual creo yo que Era magia siempre. era magia, Sí, claro. sí. Y que también las personas también nos adecuábamos a eso, ¿no? Poco a poco Sí. nos íbamos adecuando a esa comida. O sea, las mismas personas a que tienen que adecuarse a esa comida, ¿no? Y
Pero no era mala, ¿no? O sea, era rica, es la mejor supuesto. comida de Arequipa. Y aparte local, ¿no? No sé si te acuerdas, de repente lo has vivido, pero yo sí me acuerdo que los cuyes, creíamos cuyes nosotros mismos en Exacto. nuestras, En la cocina. en la misma cocina, los Sí. cuyes caminando, en el Sí, mismo sí, local, sí. los cuyes caminaban por los Sí, pies de los por supuesto. clientes, las gallinas, los pollos, y bueno, las mascotas, ¿no? Y era un lugar, era como estarías comiendo en la chacra Sí, prácticamente, pues. ¿no? Y los locales eran, pues, no eran, los pisos, mismos pisos eran, a veces En la era solo tierra. tierra, ¿no? Sí, Y claro. si era piso, era un piso base de cemento y a veces lo pintaban de rojo, ¿no? Como una picantería, como la picantería normal, Ha pues, sido ¿no? obligatorio Porque tener que cambiar varias yo cosas, creo que la ¿no? picantería, su color, ¿no? Es el color de la bandera de Arequipa, ¿no? O sea, los pisos eran así rojos, ¿no? Todo se basaba en eso. Bueno, Mm, eso ha tenido que cambiar. ¿Por qué? Porque, bueno, se han ido descubriendo, pues, enfermedades que transmitían los animales, como los cuyes, por ejemplo, o los pollos, ¿no? ujú. Que transmitían por el hecho de vivir en una área así, ¿no? Donde uno cocinaba, Entonces sí, donde sí, uno sí. cocinaba, ¿no? Sí. Entonces, por seguridad, pues, ¿no? Se ha ido cambiando, ¿no? Es más, nos, las conchas donde se hacía, el mismo fuego, el mismo humo que emitía de la leña, Ajá. eso pues más adelante en una persona X, cualquier persona que huele ese humo todos los días constantemente, pues puede producirle cáncer al pulmón, enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque es humo. Es como estaría Mm. fumando alguien, ¿no? Interesante lo que comenzaste diciendo, que bueno, algunas cosas se hacen para bien y lo acabas de Claro. definir de una forma muy correcta. Me Claro. encantó como lo has dicho, no lo había pensado así, pero tienes toda la razón, ¿no? Todo lo que implica detrás, ¿no? Qué bonito, ¿te acuerdas? Como, pero cuando íbamos a esa picantería y todavía los cuyes, Claro. pero no lo veíamos de esa forma, ¿no? Que en realidad algunas normas, unas reglas se crean pues para protegernos, Para ¿no? Y también proteger para, no solo al consumidor, sino a la persona que a las mismas elabora, al mismo personas. cocinero, ¿no? Claro. Bueno, otro detalle también, si no me equivoco, Cristian, nos has preparado algo, ¿no? Se ha preparado acá como ven, es Ujú. el El plato. americano, ¿no? El plato popular en Arequipa, ¿no? ¿Qué es el Ujú. americano? ¿No? El americano es el plato popular que hay en Arequipa porque es tradicional, ¿no? Es tradicional y pues los americanos como tal no los vas a encontrar en otro lugar. Como te digo, las palabras a veces abarcan muchas cosas, ¿no? Así es. Americano, pues a veces escuchas en cevicherías americano, un americano cevichero, un americano Americano marino es. americano Marino, marino, sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, ¿por qué americano? O sea, vayamos a la palabra americano, Claro, ¿no? tiene su historia, Tiene su por historia, supuesto, ¿no? por favor. Claro. O sea, ¿por qué le dicen americano? ¿Por qué? Porque va un poco de todo. Bueno, la historia va que hace años, cuando recién estaban construyendo la línea del tren, los Ujú. ferrocarriles, vinieron personas, porque bueno, o sea, su evolución industrial era mejor, Sí, venían claro. de otros países, y entre los que venían eran pues personas que vivían en Estados Unidos, que antes les decíamos americanos, porque vivían en América del Norte, ¿no? Sí. Entonces, venían a construir sus trenes y, bueno, llegaba a las 5 o 6 de la tarde y no tenían que comer y se iban a las picanterías, porque antes abundaban las picanterías, no abundaban tantos restaurantes como hay ahora, pero, o sea, siempre había una picantería. Entonces iban y a veces no encontraban comida, porque no encontraban almuerzo, y a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ¿qué van a comer a esa hora, no? Entonces los americanos le decían pues a la dueña de la picantería en ese rato, oye, no tienes esto, ya, dame un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de esto, y ahí se formó la palabra. Americano. O sea, ¿por qué? Porque los comensales arequipeños, que también iban esas horas porque también trabajaban en las chacras, decían, ¿sabes qué? Yo quiero lo mismo que el americano, decían. Porque como era gringo, era bien Ajá, blancón, sí, sí, sí. entonces decían pues americano. Si quieren, ya algunos no sabía reconocerlo pues, porque era gringo, le decíamos americano. Le decían, yo quiero lo mismo que el americano. Entonces la palabra pues, ¿no? Se Sí, convirtió pues. en el plato del americano. ¿Por qué? Porque es una parte de todo. Por ejemplo, el pastel de Tenemos, papa, ¿no? ajá. O sea, acá en la picantería, nosotros tratamos de que se siga manteniendo eso, de que se dé un poquito de cada uno. No de lo que queda, sino de cada uno. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en los almuerzos, nosotros vendemos los almuerzos del día y siempre damos de segundo un pastel de papa, ¿ya? Pero a veces, cuando el cliente quiere americano, agarramos el mismo pastel que queda y pum, le echamos en el americano. Claro, exacto. El estofado que siempre tiene que ir en todo lugar, en toda picantería tiene que haber un estofado de res. El arroz para acompañar, nosotros lo acompañamos con choclo y con torrejita.
y con su salsa de patitas, ¿no? Los lunes, por ejemplo, salsa de patitas. Los martes, salsa de senca, salsa de pancita, ¿no? Nosotros damos una salsita diferente todos los días, ¿no? Pero en este caso, nosotros, ¿cómo armamos un americano? Pastel de papa, estofado de carne, arroz, zarcita, choclito y torrejita. Hay diferentes, hay nuevas ideas, mejoras, sí. Por ejemplo, le puedes agregar el guiso del día, ¿no? Nosotros tenemos un guiso que tenemos, por ejemplo, los días martes, como es hoy día, damos el ají de patita con maní, que son guisos arequipeños, ¿no? Por ejemplo, el lunes tenemos locro, el martes tenemos patita con maní, el miércoles ají de calabaza, el jueves hiro de zapallo, ¿ya? Que son guisos arequipeños que también se han ido perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que en las casas lo hacen, pero ya a la gente no le gusta comer mucho. Pero la idea es tratar de introducirlo nuevamente al menú arequipeño, ¿no? El hilo de zapallo, el día sábado es el guiso de caigua y el domingo es el caucao de pancita, que son guisos arequipeños, ¿no? Son guisos que se preparan en Arequipa. Este es un americano, ¿no? Este es un americano que nosotros vemos como un americano simple. Pero cuando vendemos el americano tradicional, lo vendemos con guiso del día, ¿sí? Y aparte la zarcita para que no se mezclen en el plato, porque bueno, creo yo que también el orden en el plato también es bueno, ¿no? A veces, algunos lugares me han servido todo amontonado y la verdad que no, para mí no ha sido un poco agradable, entonces siempre lo trato de ponerlo todo ordenado. La mezcla, por el vinagre que contiene tal vez las zarzas, se mezcla con tu guiso y no se equilibra muy bien, ¿no? Claro, entonces... Y creo que le has puesto como una muralla en el medio con como el pastel y el arroz, me parece correcto, ¿eh? Es que es eso, para que no se mezclen los sabores. A veces la persona pues coma, ¿no? y saboree los sabores de cada uno, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, porque como tú dices, ¿no? el vinagre de acá no se puede mezclar, porque no, hacer que tú lo mezcles ya, ¿no? Bueno, ya es un gusto ya muy personal, ¿no? Claro. Yo tenía pensado, ¿no? De que siempre era, ¿no? Un guiso, una fritura, una salsa y acompañado de algo al horno. Claro, lo que pasa es que sí, también hay esa opción, ¿no? Pero, o sea, hay que darles opciones a la clientela actualmente. Nosotros también damos este plato también acompañado con una fritura, puede ser un chicharrón, una malaya, un costillar. Ya, claro. Según el cliente elige. Sí, ¿no? sí. O sea, son los diferentes tipos de platos con diferentes precios, ¿no? Genial. Tenemos otro plato que es un plato bandera que es de la picantería, que adicional va un arroz con pato y va una fritura, va rocoto relleno, ¿no? Que se llama americano a la Mauricia, ¿no? Entonces yo doy varias opciones. Yo ahorita, por ejemplo, yo me he recorrido todas las picanterías de Arequipa, muy buenas, la verdad que me alegra mucho que en Arequipa se mantenga el tema arequipeño. Pero siempre he visto que solo hay dos opciones de americanos. El americano simple o el especial y el americano especial completo, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo hay dos opciones. Entonces yo trato de manejar varias opciones, ¿no? Hay gente que le gusta solo esto, hay gente que le gusta también con fritura, hay gente que le gusta con fritura y con su rocoto relleno, hay gente que le gusta con su guiso, su fritura, su rocoto relleno, entonces para compartir, para que puedan probar. Para que haya varias opciones. Bueno, en realidad, cada vez que uno va a una picantería tiene infinidad de opciones, sí, es increíble todo lo que se puede encontrar y si vas todos los días, pues maravilloso para probar esos gloriosos caldos, ¿no? Que me encantan. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu tiempo, ha sido genial esta conversación, estar contigo, estar acá en tu local, qué lindo que sea una herencia tan hermosa, te felicito. Un favor, Cristian, diles a los comensales, a nuestros grandes, las personas que son amantes de toda esta gastronomía, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde encontramos a la Mauricia, no? Claro, todos los arequipeños, todas las personas extranjeras, personas que vienen a Arequipa, pueden encontrarnos en el Cerro Colorado. La dirección es Avenida Alfonso Ugarte 704, en una referencia de la Plaza de las Américas, 2 cuadras más arriba. Perfecto. Es una picantería con 80 años de antigüedad, como decíamos, ¿no? Desde hace rato con mi abuelita, ¿no? Mi abuelita creó esta picantería hace 80 años por necesidades económicas y porque sabía cocinar bien rico. Y porque, inevitable. ¿no? Y bueno, acá yo te cuento, en la zona habían pues como 20 picanterías, ¿no? Poco a poco se han ido bajando y ahora, por ejemplo, en esta zona tenemos dos picanterías más bien conocidas, uno que es La Maruja, que está en Cerro Viejo, y nosotros que somos La Picantería, ¿no? Y se han ido abriendo poco a poco varias, que siempre para todos, ¿no? Siempre para todos, que yo recomiendo a la gente que no se queden con uno, siempre prueben.
Yo O creo sea, que era la necesidad que dices de tu abuelita, era la necesidad de dar su sabor. dar su sabor, Sí, ¿no? porque esto se cocina de aquí Del adentro, es corazón, el claro. corazón, es inevitable. La picante, eso nace el corazón. Claro, y prueben en todos lados, o sea, no se queden con uno, prueben por aquí, por allá, porque el sabor de la picantería no es uno solo, Sí, son por supuesto, varios. es muy personal del lugar, de la Sí, misma picantería, de la familia, de todo lo que claro, viene atrás en tradición, ¿no? Sí, por sí, en supuesto. todo lado y es importante eso porque o sea, conoces nuevos sabores, no todos son iguales, pero Sí, todos son ricos. sí, sí, por supuesto. Te invito a que A ver, pruebes por la favor. americano, recién Permíteme los preparado, ahí están cubiertos, los sí, porque cubiertitos. muy antiguo ya con la mano nada más. Esta torreja siempre me mata, pero es inevitable, sin yatan no es. No es todo rico. Para mí no puedo, me encanta, me encanta. No, te juro que esto es uno de los que más pedimos siempre. Ah, cuando vienen, claro. Sí, bueno, yo no puedo venir por el trabajo los lunes, porque siempre venía los lunes por el chaque, pues. Ay, pero ahora por el trabajo no se puede. El chaque, pues, es demasiado. Me parece uno de los mejores caldos que existen, ¿ah? Sí, claro, es que tiene de todo, tiene la Es, tripa, es tiene muy la fuerte, carne. es increíble el sabor. Como te decía, muchas gracias, Cristian, por tu tiempo. Vamos a seguir degustando este plato. Bueno, entonces, como han visto, hemos estado con Cristian Ramos de la Picantería La Mauricia. Y no se olviden, nos vemos en el próximo episodio y que tengan un buen provecho.